Le habla el pastor Román Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, vamos a ver en el día de hoy, sean bienvenidos a nuestro culto de adoración, de júbilo, de predicación de la palabra del amado, del eterno, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Vamos a ver en el estudio de hoy que se titula ¿Por qué hay que temer a Dios? ¿Por qué hay que temer a Dios? Si es un mandato, si es un don, si sirve para algo, si es bíblico, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Vengo delante de ti en esta hora, Señor, para que seas tú, Padre, el que me anule por completo y que sea el Espíritu Santo el que hable y el que ministre en este hermoso día, Señor. Gracias te doy por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros, Dios. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Por eso nos ponemos delante de ti, Señor, rogándote de tu misericordia, de tu amor, de tu fuerza, de tu perdón, de tu compromiso para con nosotros, Señor, para que así podamos ser hacedores y cumplidores de la palabra y no solamente oidores de ella, Dios. Señor, anúlame por completo, que sea el Espíritu Santo el que hable, pero que seas tú el que ministre, que seas tú, Señor, el que transmita, el que enseñe, el que redarguya y el que haga entender y comprender cada una de las cosas, Señor. Gracias. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, tus hijas, tu ministerio, Señor, en definitiva, porque es la iglesia por la que tú has muerto y por la que tú resucitaste y nos enseñaste que hiciéramos todo aquello que tú hiciste y que cumpliéramos todos tus mandamientos y que todos tus consejos y tus enseñanzas. Por eso lo pongo todo delante de ti en este día. Amén y amén. Bueno, ¿por qué hay que temer a Dios? ¿Por qué hay que temer a Dios? Bien, todos ustedes saben que temer a Dios significa no tenerle, o sea, no tener miedo de Él. Temer a Dios no es tener miedo de Dios. Temer a Dios es respetarlo, amarlo, tenerlo en cuenta por lo que es, por lo que significa y por lo que ha hecho por nosotros. Bien. Por eso vamos a ver el primer versículo, son varios, yo he traído como unos 10 versículos aproximadamente, donde vamos a ver diferentes cosas de por qué tenemos que temer a Dios. Lo primero, porque es un mandato bíblico. Vemos muchos versos bíblicos donde nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que el principio de la sabiduría es temer a Dios, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver de dónde viene este mandato, porque parece un consejo, pero es un mandato antes que un consejo. Abran sus Biblias por Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico 19, 32. Ahí vamos a ver lo que el Señor le dice a su pueblo. Levítico es el tercer libro de la Biblia, empezando por el principio. Génesis, Éxodo, Levítico. Luego viene Números y luego viene Deuteronomio. ¿Están allá? Levítico 19, 32 dice lo siguiente. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. Yo, Yahvé. O sea,
De tu Dios tendrás temor, yo Yahvé. Pero no se está refiriendo aquí, repito antes, a un temor de miedo, de pánico, porque para eso estaban los dioses paganos, los dioses del pueblo idólatra, de los cananeos, de los inconversos y de aquellos que no tenían a Dios. Por eso, aquí se está refiriendo el Señor en Levíticos capítulo 19, se está refiriendo a leyes de santidad y leyes de justicia, en las cuales el Señor se las enseña a su pueblo, porque quiere que sea un pueblo hacedor de su palabra, pero también quiere que sea un pueblo que entienda, que comprenda qué es lo que Dios quiere para ellos. Entonces vemos que no solamente es algo que tenemos que tener en cuenta, no solamente es algo que deberíamos de hacer, tener respeto a Dios, tener en cuenta la honra de Dios, sino que además de todo esto vemos que es un mandato bíblico. Levítico 19:32. De tu Dios tendrás temor, yo Yahvé. Igual que nos dicen también en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, donde nos enumera todos y cada uno de los mandamientos, también lo dice aquí. De tu Dios tendrás temor, yo Yahvé lo he dicho. ¿Amén? Bueno, ya vemos ahí como que esto es un mandato bíblico, que tenemos que tener temor de las palabras de Dios. Temor de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vamos a ver Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32 en el versículo número 38. Jeremías 32, verso 38. Porque vamos a ver también que en Jeremías 32 es también un don de Dios el temerlo a Él. Jeremías 32, verso 38. Al 40. Jeremías 32, del 38 al 40. Tienen que ir ustedes a los Salmos, Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías. Ahí donde lo encuentran. De la mitad de la Biblia, un poquito hacia atrás. Bien, Jeremías 32, verso 38, dice lo siguiente. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Bien, ven ustedes ahí como a través del profeta Jeremías, el Señor también les está diciendo que el tener temor de Dios es también un don que viene directamente de parte de Él. Que no es aquello que podemos decir, no, es que solamente los ministerios son los que tienen que andar en el temor de Dios. Solamente los pastores son los que tienen que andar en el temor de Dios. Solamente los evangelistas, los apóstoles, los profetas, maestros del coro dominical, líderes de alabanza, líderes de la iglesia. No, hermanos, no. Aquí dice que esto es un don de Dios. Pero que además de todo esto, es un deber que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque la Biblia en ningún lugar dice que solamente van a ser salvos los pastores, los líderes, los responsables, los diáconos, los ancianos. No dice eso en ninguna parte de la Biblia. Ahí dice de que será salvo todo aquel que crea en el Señor Jesús, en su palabra, en sus enseñanzas, en Dios, su Padre, y que tenga el Espíritu Santo también como parte importante, importantísima de la creación de Dios para con nosotros. Por eso cuando nos dice la palabra,
ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Como muchas veces vemos en la enseñanza bíblica, el Señor está con nosotros, el Señor quiere ser parte de nosotros, Él está junto a nosotros, está en el centro de nosotros, en el centro de sus vidas, en el centro de su familia, en el centro de su casa, en el centro de su hogar. Ahí es donde está o donde debe de estar Dios, porque es donde Él quiere morar, donde Él quiere participar y estar con nosotros. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino. Un corazón y un camino. Figúrense que dice dos cosas. No solamente el temor, sino les daré un corazón, ¿para qué? Para que sea conforme al de Dios. Para que sea conforme al que Él nos ha hecho. Porque Él dijo, lo haremos conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, para que sienta lo que siente Dios, para que tenga la sensibilidad que tiene Dios y la humanidad que tiene Dios, ¿vale? Pero también dice, y un camino. ¿Qué camino? El camino del temer a Dios, el camino de hacer la voluntad de Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, el camino de ir por donde Él quiere que andemos, que vayamos por donde Él quiere que vayamos, y de que hagamos la voluntad que Él quiere que hagamos. Un corazón y un camino, porque de nada sirve decir, yo creo en Dios, yo tengo a Dios, yo sé lo que dice la Biblia, y hacer lo que bien me parezca, y hacer lo que me viene en gana. Eso no es conforme a la Biblia, y eso no es conforme a Dios. Yo tengo a Dios, amén. Yo he nacido de nuevo, amén. Yo soy una nueva criatura, amén. Yo tengo que andar ahora de aquí en adelante por y para el Señor. Yo ya, para mí está el mundo y las cosas que hay. Para mí está además las personas que no tienen a Dios en cuenta. Para mí está además todo aquello que vaya en contra de las enseñanzas de Dios. Porque Él dice que yo os daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre. De tal manera que respetemos a Dios por siempre. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Ahí ya vemos un compromiso que tiene Dios establecido para con su pueblo. Que si tú andas en el temor de Dios, que si tú andas en el camino de Dios, que si tú andas conforme al corazón de Dios, Él ha prometido también que no solamente va a bendecirte a ti, sino que a través de la enseñanza que tú hagas a tus hijos, también el Señor va a hacer que ellos aprendan, que ellos entiendan, comprendan lo que Dios tiene para ti y para tu casa y para tu familia. Porque Él lo dice así, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Muchos dicen de que tenemos un Dios rencoroso porque no lo conocen. Mucha gente inconversa, mucha gente atea, agnóstica, dice que es un Dios rencoroso, un Dios del Antiguo Testamento, un Dios que mata, que juzga, pero eso es porque no lo conocen, porque no lo han conocido, porque no han querido nunca saber de Él, porque Él ha prometido prosperarnos, Él ha prometido estar con nosotros y estar donde queramos que esté, no solamente nosotros, sino los hijos también. Y dice el verso 40, haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Lo que el Señor quiere que a través del respeto hacia Él, que a través del amor hacia Él, estemos unidos y estemos pegados a Él para siempre. Por eso es por lo que tenemos que tener temor a Dios, respeto a Dios, compromiso con Dios. Cuando así lo hacemos, nosotros estamos unidos, estamos pegados y no nos apartamos ni nos apartaremos de Él. Hermanos, tengan siempre temor de Dios. No se aparten de ese temor de Dios. No sean como las personas inconversas, que están amargadas, que están vacías, que no tienen nada,
que no saben por qué viven, que están deseando de quitarse la vida porque no le dan significado ninguno a la vida y porque nunca han conocido a Yeshua como el verdadero y único Señor y Salvador. Si lo hubieran conocido, verían que Él es la vida y la vida eterna. Vamos a ver en el Salmo 111, en el versículo número 10. Salmo 111, hay que irse un poco más hacia el principio de la Biblia. Salmo 111, versículo 10, porque van a ver ustedes lo que es el temor de Dios. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, verso 10. ¿Están allá? El principio de la sabiduría es, como yo decía al principio, el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bien, vamos a ver luego en Proverbios también un par de versículos, pero vamos a pararnos en este. Decía el salmista que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. La sabiduría es el don más alto, el conocimiento más alto que puede recibir un hombre de parte del cielo. El conocimiento más perfecto, la sabiduría. Pero yo digo siempre, no la sabiduría conforme al mundo, sino la sabiduría que es conforme a Dios. No la que es conforme al mundo, sino la que es conforme a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen. O sea, a mí me está dando a entender que cuando yo practico los mandamientos de Dios, cuando yo pongo en práctica la enseñanza de Dios, es que yo tengo buen entendimiento. Es que estoy haciendo las cosas bien. Cuando yo pongo en práctica los mandamientos de Dios, estoy haciendo bien las cosas. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Loor no es, loor significa algo así como reconocimiento, como alabanza, como grandeza, ¿no? Ese es loor, ¿no? Es como una pleitesía, ¿no? Loor es como una pleitesía, como una señal de agradecimiento a una majestad, ¿no? Su loor permanece para siempre, o sea, su presencia permanece para siempre. Su grandeza permanece para siempre con aquellos que entendemos que el temor a Dios es el comienzo del saber. El temor a Dios es el comienzo del saber. Se empieza temiendo a Dios y una vez que empezamos a temer a Dios, ahí continuamos sabiendo lo que va detrás de todo ello, que es el comienzo del saber. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo número 7. ¿Qué es lo que nos dice ahí la Biblia conforme al temor de Dios? Volvemos a ver de nuevo cuál es el principio, el comienzo, el origen. Porque también la sabiduría es vida. Porque gracias a la sabiduría y a lo que hay detrás de ella tenemos vida. Y se aumentan nuestros días de vida. Proverbios 1:7 dice lo siguiente. El principio de la sabiduría, el comienzo de la sabiduría, es el temor de Yahvé. Y miren lo que dicen al contrario. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los insensatos, los que no tienen sensatez, los que no tienen sentido, dice que son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego, yo entiendo, yo comprendo que
La sabiduría va de la mano de la sensatez, de la mano de la cordura y de la mano de aquello que me sirve a mí para que yo en el futuro sepa cómo tengo que andar, cómo tengo que ir y cómo tengo que sobrellevar mi vida y hacer todo aquello que le honra a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchas veces intentamos predicarle a personas y decirle, mira, ven a la iglesia, te invito a la iglesia, conoce las Escrituras, conoce la palabra, ven que el Señor puede sanarte, que el Señor puede orar contigo, ven para que lo conozcas, para que tus problemas el Señor se los lleve, para que tu enfermedad el Señor la sane y que lo conozcas, para que empieces a leer la Biblia y para que veas cómo estás equivocado en un montón de cosas, porque estás haciendo mal muchas cosas. Por eso en parte te va así la vida y por eso en parte vas como vas. Por eso, hermanos queridos, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego se lamentan del tiempo que han perdido y se lamentan de que no aprendieron antes y de que no tuvieron la sabiduría y la enseñanza de Dios antes. Vamos a ver Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, en el versículo número 10. Proverbios 9, 10. De nuevo nos dice aquí el autor de Proverbios, el libro de la sabiduría. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí no dice que la inteligencia es el tener más carreras o el estudiar en mejores universidades, no. Dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y por qué es todo esto? Porque por mí, dice el versículo 11, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. No es porque tú tengas que ver solamente, sino también está en la mano de Dios a la hora de que aumenten tus años y tus días de vida. También tendrá que ver esto. En Proverbios capítulo 9, versículo 10 y 11. Proverbios 9, 10 y 11. Proverbios capítulo 9, verso 10 y verso 11. Luego estamos viendo que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia. Pero también el conocer a Dios es inteligencia. El conocer a Dios, respetar su palabra y temerla es inteligencia. Porque además dice el Señor que por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por mí, no por otra cosa, sino por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, sabe que tenemos que apartarnos de una serie de cosas. Sabe que tenemos que apartarnos de una serie de comportamientos. Sabe que tenemos que apartarnos de una serie de personas en las cuales no nos llevarán por el camino que nos lleva hacia Dios, sino todo lo contrario. Y luego, sin darnos cuenta, posiblemente nos habrán llevado a no tener en cuenta a Dios y nos habrán llevado a apartarnos de Él, pero ya quizás sea tarde, hermanos. Por eso, porque por mí se aumentarán tus días, años de vida se te añadirán. Y esto lo vemos cuando muchas personas mueren tan jóvenes, porque se suicidan, porque se pierden la vida a través del alcohol, a través de las drogas, a través de los accidentes, a través de todo aquello que ha sido no mirar
por su propia vida, no mirar por el cuerpo que Dios le dio, no mirar porque la vida basta muy pocos segundos para que la perdamos. Y Él dice que a través del temor a Él aumenta nuestros días y se añaden años a nuestras vidas. Vamos a ver en el libro de Job, en el capítulo 28. Vamos a ver Job capítulo 28 y vamos a ver a partir del versículo número 23. Job capítulo 28 a partir del versículo número 23. Vamos a ver lo evidente, lo real, lo claro que es el temor hacia Dios. Aquí ustedes conocen el libro de Job y saben cómo Job y sus amigos hablan de Dios, experimentan de Dios y presumen de conocer a Dios. Pero vamos a ver un poco más para que meditemos sobre ello. Job, capítulo 28, versículo 23. Bien, si están ahí, dice así lo siguiente: Dios es quien conoce el camino de ella y sabe, se está refiriendo a la sabiduría, el himno a la sabiduría, como es todo este capítulo 28 de Job. Es un himno a la sabiduría. Dios es quien conoce el camino de ella y sabe dónde está su lugar, porque Él observa hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al darte peso al viento y fijar la medida de las aguas, al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Ya entonces la vio Él y la puso de manifiesto, la preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto lo escribe Job también. Esto está referido en el libro de Job. Muchos dicen que es el primer libro que se escribió, antes que el Pentateuco, antes que la Torá, se escribió este libro de Job. Y ahí está numerando la diferencia que hay entre la sabiduría de Dios y lo poquísimo que sabe el hombre. Todo lo que conoce Dios y lo poquísimo que conoce el hombre. Desde el nacimiento de las criaturas hasta el nacimiento de las plantas, de los animales, de los peces, de las aves, su reproducción y todo. Ahí lo ven ustedes en el libro de Job, cómo se narra el conocimiento y la creación. Dios es quien conoce el camino de ella y Él sabe dónde está su lugar, porque Él observa hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al darle peso al viento, al fijar la medida de las aguas, ven ustedes de que las aguas de los mares, fuera parte de los tsunamis, de estos comportamientos o terremotos y tal, pero por lo normal, ven ustedes cómo están las mareas y llegan hasta un límite y hace su proceso diario. Al darle ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, ven que no llueve por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, sino que llueve un tiempo, lo necesario, lo justo, para que se llenen los embalses, para que se llenen todo aquello que tiene que ver con el regadío. El camino, el relámpago de los truenos. Ya entonces la vio Él y la puso de manifiesto. La preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Luego, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, que me ves en esta hora, recuerda siempre esta enseñanza de Job 28, porque además es fácil.
Job 28, 28, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Apártate del mal, apártate de los malos consejeros y de las malas consejeras, apártate de las malas junteras, apártate de aquellos que no tienen a Dios como persona a quien temer, que no tienen a Dios como alguien a quien escuchar, que no tienen a Dios como algo a lo que tener en cuenta. Apártate de esas personas porque entonces dice la Biblia que no eres inteligente, que no eres sabio y que no sabes ni tienes en cuenta lo que estás aprendiendo ni lo que estás haciendo. Por eso recuerda aquí el autor de Job, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Vamos a volver otra vez a Proverbios en el capítulo 14. Vamos a ver en el versículo número 27. Proverbios 14, 27. Proverbios 14, 27. Proverbios 14, 27 dice lo siguiente. El temor de Yahvé es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. El temor de Dios es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. O sea, que de Él mana la vida. De Él aparece la vida. En Él nace la vida, en el temor de Dios. Porque dice aquí que aparta de los lazos de la muerte. ¿Tú quieres morir joven? ¿Morir de una manera en la que hagas lo que te dé la gana, vayas donde quieras y hagas lo que quieras? Pues entonces no temas a Dios. Entonces no lo tengas en cuenta. Entonces no hagas lo que te dice la Biblia y verás lo poco que vas a durar. Pero tú por el contrario quieres vivir, quieres tener vida eterna y quieres que tus días sean largos y que el tiempo que estés en la tierra des provecho, teme a Dios porque Él te va a enseñar a través de su palabra, porque lo ha prometido, porque Él ha prometido que pondría temor en nosotros, Él lo ha prometido, y a través de ese temor que ponga en nosotros es la confianza de vida que Él va a darte a ti y vas a tener por siempre. Recuerda, el temor de Dios es como un manantial de vida. Es algo que te da vida cada día. Es algo que cada día tú lo estás recibiendo, que cada día tú lo estás teniendo en cuenta, que cada día tú estás recibiendo más con ello, con el temor de Dios. Recuerda, el temor de Dios es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Figúrate, la vida por un lado y los lazos de la muerte por otro. La diferencia, ¿dónde está? En temer a Dios. La diferencia entre vivir una vida corta o una vida larga, no digo siempre, pero sí muchas veces, está en el temor de Dios. Y no digo siempre porque algunas veces hay personas que a través de alguna enfermedad, que a través de algún accidente, de algo desagradable, mueren muy jóvenes. Pero por lo normal, por lo general, si no es por eso, llevando una vida en orden, con obediencia, con respeto y con temor a Dios, podremos durar mucho. Vámonos al Proverbio capítulo 8 y el versículo número 13. Vamos a ver otra característica que es el temor de Dios en Proverbios 8, 13. Vamos a ver otra característica que es el temor de Dios y que emana del temor de Dios. Dice el temor, 8:13 de Proverbios. El temor de Yahvé es otra cosa más, aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia,
el mal camino y la boca perversa. Pero mira lo que dice al principio. El temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque entonces estamos acercándonos a Dios. Porque entonces nos parecemos a Dios. Y lo dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Yo aborrezco tres cosas: la soberbia, la arrogancia y el mal camino. ¿Qué es lo que aborrece Dios? La soberbia, la arrogancia y el mal camino. Esas son tres cosas que Dios aborrece, hermano. Nunca sean arrogantes, nunca. Siempre sean personas humildes, personas sencillas, personas que están ahí, personas con las que se pueden contar, personas amorosas, personas cercanas. No sean arrogantes, no quieran saber más que otros, no quieran discutir siempre, no quieran llevar siempre la razón. Escuchen a otras personas lo que tienen que decirle y cómo tienen que decírselo, para que no sean soberbios, para que no sean arrogantes. Y el otro, el mal camino. Ya saben ustedes lo que nos dice la Biblia conforme al mal caminar, al estar en silla de escarnecedores, al sentarnos en mesa de pecadores, en mesa de personas que se ríen de las cosas de Dios y que se ríen del temor a Dios. Y son como ciegos guiando a otros ciegos. Son como muertos llevando a otros muertos, porque no tienen absolutamente nada. No tienen absolutamente nada. Las personas que desconfían de Dios, las personas que no aman a Dios, no tienen absolutamente nada. Están muertas. Ustedes los ven, están muertos. No quieren nada. Y vamos a irnos al último versículo. Libro del Deuteronomio, en el capítulo número 17. Capítulo 17, verso 18. De Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 17, versículo 18. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra. El Señor estableció por boca de Moisés que cuando los reyes gobernaran, tendrían que escribir la Torá. Tendrían que escribirla, ponerla en práctica, para que no se les olvidara, para que supieran lo que tenían que hacer, para que los días fueran largos, para que su reinado fuera de paz, para que sus posesiones ningún otro rey se las pudiera arrebatar, pero siempre teniendo en cuenta el temor de Dios y teniendo en cuenta el temor de su palabra. Deuteronomio 17, versículo número del 18 al 20, vamos a estar leyendo. ¿Están allá? Dice lo siguiente, verso 18 de Deuteronomio 17. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Todo esto es porque la palabra nos enseñará a hacerlo. La palabra es la que nos enseñará a hacer esto. Y la palabra es la que nos enseña a temer a Dios.
Y yo temo a Dios cuando leo cada día la palabra. Y yo temo a Dios cuando cada día profundizo en ella. Cuando cada día dejo un tiempo a solas, 20, 30, 40 minutos para estar a solas leyendo la palabra, meditando en la palabra, pidiéndole al Señor que me hable a través de la palabra, rogándole que me enseñe, que me muestre, que me diga, porque quiero esa sabiduría que viene de Dios, esa inteligencia que viene de Dios, ese temor que viene de Él, porque lo ha dicho aquí, lo hemos leído ya en el día de hoy. El temor de Dios es un don que Él nos regala, pero que también el temor de Dios viene a nosotros cuando nosotros cada día leemos la Biblia. Cada día la ponemos por obra y cada día la ponemos en práctica. Miren lo que le dijo el Señor al rey. Lo tendrá consigo. Dice el verso 19, lo tendrá consigo. Lo leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué lo tendrá que leer todos los días de su vida? Para que aprenda a temer a Yahvé, su Dios. Leerla todos los días de su vida, para que así aprenda todos los días de su vida, a temer a Dios. Guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. No solamente escribirlos y que se queden ahí, sino que además los ponga por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos. Mire que les dice aquí, no dice no se elevará el corazón del rey para con el pueblo. No se elevará el corazón del príncipe para con los plebeyos, no. Sino dice no se elevará su corazón sobre sus hermanos, porque para Dios todos somos exactamente igual, porque hay solamente un Rey de Reyes y un Señor de Señores llamado Jehová de los ejércitos. Ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que Él y que sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. O sea, que tanto Él como sus hijos prolonguen los días en el reino de Israel o en cualquier reino o en la tierra. Por eso nosotros debemos de respetar a los reyes, a los cancilleres, a los presidentes, a los ministros, pero siempre para nosotros, los cristianos, hay un solo rey. Los demás son hombres, son mujeres, dados a la maldad, al engaño, porque son hijos de hombres. Pero para nosotros hay un solo rey, que es Jehová de los ejércitos, y su hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, pues vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias porque entendemos y porque comprendemos el propósito que tienes, Señor, cuando leemos las Escrituras, cuando profundizamos en ella, cuando la entendemos, cuando queremos saber más de ella, Señor, porque es a través de ella que tú nos hablas, que tú nos ministras, que tú nos diriges. Señor, gracias, porque temiéndote a ti, siendo temerosos de tu enseñanza, estatutos, leyes, decretos, ordenanzas y mandamientos, sabemos que andamos por el buen camino. Sabemos que nos apartamos de los lazos de la muerte. Y sabemos que tarde más o tarde menos estaremos contigo. Señor, teniendo tu palabra, tememos lo importante que es tu sabiduría, tu discernimiento, tu conocimiento, lo que tú quieres para nosotros, lo que tú anhelas. A través de la palabra entendemos todas las cosas, Señor. Comprendemos que la vida es conforme yo siembro, así recojo. Conforme yo voy, así soy. Vemos que yo soy, me comparan con las personas con las que yo ando. Me compararán con las personas con las que yo salga y con las que yo entre. Y me dirán, no, tú eres igual que este, eres igual que aquel. O igual que esta o que aquella.
Señor, yo quiero ser como la palabra, Dios mío, aprender, conocer, entender, andar en santidad, andar en integridad, en respeto, en paz con todo el mundo, no deberle nada a nadie, hacer tu voluntad, amarte a ti, Maestro, conocer, comprender cada día más. Señor, multiplica sabiduría en nosotros, multiplica temor de ti en nosotros, en tu iglesia, para que cada día quieras saber más de ti, conocer y comprender más de ti, Señor. Si sabiendo que el principio de la sabiduría es el temerte a ti, entendemos que tú eres sabiduría, entendemos que tú eres creación, que tú eres todo lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, porque tú así lo has creado para nosotros. Señor, gracias. Gracias, porque perdidos estábamos y cuando te recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, ahí empezamos a tener temor de ti. Ahí empezamos a leer las Escrituras y a conocer lo que tengo que hacer para con mi prójimo. Ahí entiendo, comprendo lo que tú anhelas y lo que tú deseas en nosotros. Y ahí comprendo qué es lo que tú quieres para mi vida. Señor, gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Por eso te lo pido todo en el nombre que es nombre sobre todo nombre, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén.